El 25 de junio de 1950, alrededor de 7 divisiones de élite del Inmingan norcoreano. Nota. Ejército Popular. Fin de nota. Muchos de cuyos soldados habían combatido en el bando comunista en la Guerra Civil China, cruzaron la línea de demarcación establecida en el paralelo 38 entre las dos Coreas con la intención de conquistar todo el sur en 3 semanas. 6 meses antes, el 12 de enero, el secretario de Estado Dean Acheson, en un error garrafal, había olvidado incluir a Corea del Sur en el perímetro defensivo de Estados Unidos en Asia y las escasas fuerzas estadounidenses presentes en el país, incluidas en una minúscula misión asesora, no estaban en absoluto preparadas para aquel ataque. Durante las primeras semanas de la invasión, la ofensiva del Inmingan obtuvo éxitos asombrosos. Todas las noticias que llegaban del campo de batalla eran negativas. En Washington, el presidente Harry Truman y sus principales consejeros trataban de discernir las intenciones del enemigo. ¿Se trataba, como temían, de un ataque ordenado desde Moscú? ¿Estaban actuando los soldados norcoreanos como peones de la Unión Soviética? ¿O no era más que una maniobra de distracción, la primera de una posible serie de provocaciones comunistas en todo el mundo? Inmediatamente decidieron utilizar las fuerzas estadounidenses, y más adelante de Naciones Unidas. Nota. Entre el 25 de junio y el 7 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en sus resoluciones 82-84, en ausencia del representante soviético y con las abstenciones de Egipto, la India y Yugoslavia, el uso de la fuerza bajo la autoridad estadounidense. Fin de nota. Para poner freno a la agresión comunista en Corea. La guerra de Corea iba a durar 3 años, no 3 semanas, e iba a ser una guerra sangrienta en la que fuerzas estadounidenses y de Naciones Unidas relativamente limitadas tuvieron que hacer frente a un adversario numéricamente muy superior en un terreno extraordinariamente inhóspito, consiguiendo neutralizar esa ventaja numérica gracias a su abrumador armamento y tecnología. Para los soldados estadounidenses y de Naciones Unidas el peor enemigo, a menudo más hostil que los propios soldados norcoreanos o chinos, era el espantoso frío que llevó al historiador militar S.L. Marshall a calificar aquella pequeña guerra como la más horrible del siglo. Las anfractuosidades del terreno contrarrestaban la ventaja armamentística estadounidense y muy en particular el uso de vehículos acorazados, pues ofrecían innumerables cavernas y otras formas de cobijo al enemigo. El secretario de Estado Acheson decía años después: si todos los sabios del mundo se hubieran congregado para determinar el peor lugar posible desde el punto de vista político y militar para aquella condenada guerra, habrían elegido por unanimidad Corea. Avril Harriman, amigo de Acheson, la resumía en el calificativo amarga. Decir que era una guerra indeseada por parte de Estados Unidos sería decir poco. El propio presidente Truman, que había enviado a los soldados estadounidenses a luchar en Corea, evitaba llamarla guerra. Desde el principio procuró minimizar la naturaleza del conflicto porque quería prevenir cualquier sensación de una creciente confrontación con la Unión Soviética, y uno de los métodos utilizados fue jugar con la terminología. A última hora de la tarde del 29 de junio, 4 días después de que el ejército norcoreano hubiera cruzado el paralelo 38 y, mientras las tropas estadounidenses se dirigían a toda prisa hacia Corea, Truman se reunió con los periodistas acreditados ante la Casa Blanca. Uno de ellos le preguntó si Estados Unidos estaba realmente en guerra y el presidente respondió que no, aunque lo cierto era que sí. Entonces otro periodista preguntó: ¿se podría hablar de una acción policial bajo la bandera de Naciones Unidas? Sí, respondió Truman, se trata exactamente de eso. La idea de que los soldados estadounidenses en Corea constituían más una fuerza de policía que un ejército suscitó considerable amargura en muchos de ellos. 4 meses más tarde Mao Zedong empleó una sutileza verbal semejante cuando envió a Corea a cientos de miles de soldados chinos, llamándolos voluntarios, por razones parecidas a las de Truman.
Así pues, una pregunta informal respondida del mismo modo sirvió para definir aquella guerra y la política relacionada con ella. La expresión acción policial, utilizada por el periodista y por Truman aquel día perduró. La guerra de Corea no iba a ser una gran guerra nacional en la que se uniera todo el pueblo estadounidense como lo había sido la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco, como la de Vietnam una generación después, una guerra obsesionante que lo dividiera, sino un conflicto desconcertante, gris y muy distante, que se prolongaba indefinidamente sin esperanza de solución y sobre el que la mayoría de los estadounidenses, salvo los que combatían allí y sus familiares cercanos, preferían saber lo menos posible. Casi 30 años después el cantante John Prine captó concisamente aquel estado de ánimo en su canción Hello Winder, en la que mencionaba la muerte en Corea de un joven llamado Davey, sin que nadie supiera muy bien por qué. Más de medio siglo después aquella guerra todavía seguía excluida de la conciencia cultural y política estadounidense y a veces parecía haber quedado huérfana en la historia. Cada uno de los soldados enviados a Corea tenía sus propias razones para el resentimiento. Unos ya habían participado en la Segunda Guerra Mundial, estaban en la reserva y habían tenido que abandonar de mala gana sus empleos civiles por segunda vez en menos de 10 años para combatir en el extranjero, al otro lado del océano, mientras la mayoría de sus compatriotas permanecían en sus casas. Otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que habían decidido permanecer en el ejército, se sentían horrorizados por el patético estado de este en las primeras batallas contra el ejército norcoreano. El ejército estadounidense estaba escaso de personal y tenía unidades poco entrenadas y armamento anticuado o defectuoso, a lo que se sumaba el sorprendentemente bajo nivel de los mandos. A esos veteranos les desasosegaba el debilitamiento que había sufrido el ejército desde el final de la Segunda Guerra Mundial, su pérdida de profesionalidad y de fuerza y el mal estado en que se hallaba al principio de la Guerra de Corea. Cuanta más experiencia tenían, más desmoralizados se sentían por las condiciones en que debían luchar. El peor aspecto de la guerra, como escribió el teniente coronel George Russell, al mando de un batallón del 23 Regimiento de la Segunda División de Infantería, era la propia Corea. Para un ejército que dependía tanto de su producción industrial y del consiguiente uso de maquinaria militar, especialmente de los tanques, era el peor tipo de terreno. El territorio de países como España o Suiza es muy montañoso, pero cuenta con planicies en las que se puede aprovechar el potencial de los tanques fabricados en los países industriales avanzados, pero en Corea, como decía Russell, al otro lado de cada cordillera había otra. Si el país se podía caracterizar por algún color, añadía, eran todos los matices del pardo, y en caso de hacer una encuesta para decidir qué color dar a la cinta de una medalla por los servicios prestados allí, la respuesta casi unánime habría sido el pardo. A diferencia de la guerra de Vietnam, la de Corea tuvo lugar antes de que se difundiera la televisión y Estados Unidos se convirtiera en una sociedad de la comunicación. Durante la guerra de Corea las noticias ofrecidas por televisión eran breves, insulsas y con una influencia marginal. 15 minutos cada noche. Dado el estado primitivo de la tecnología, las secuencias filmadas en Corea, que por lo general llegaban a las salas de redacción en Nueva York días después, raramente emocionaban al país. Era todavía en gran medida una guerra en la que predominaba la imprenta, periódicos en blanco y negro, y su imagen en la conciencia estadounidense era igualmente en blanco y negro. En 2004, mientras trabajaba en este libro, entré casi por casualidad en la Biblioteca Municipal de Cayo Hueso, en Florida. En sus estantes había 88 libros sobre la guerra de Vietnam y solo 4 sobre la de Corea, lo que refleja hasta cierto punto el destino de aquella guerra en la memoria estadounidense. Arden Rowley, un joven ingeniero en la Segunda División de Infantería que pasó 2 años y medio como prisionero de guerra en un campo chino, señalaba amargamente que en 2001 y 2002, años en los que se celebraba el 50º aniversario de alguna importante batalla en Corea, se hicieron 3 películas bélicas en Estados Unidos. Pearl Harbor, Códigos de Guerra, y Éramos Soldados, las 2 primeras sobre la Segunda Guerra Mundial y la tercera sobre la de Vietnam. Si se añade Salvar al Soldado Ryan, producida en 1998, el total asciende a 4, pero sobre la Guerra de Corea no se hizo ninguna. La película más conocida vinculada con la Guerra de Corea es El Mensajero del Miedo, The Manchurian Candidate, de 1962. Nota. En 2004, Denzel Washington y Meryl Streep protagonizaron un remake en el que la Guerra de Corea se sustituyó por la Operación Tormenta del Desierto en Irak. Fin de nota.
La historia de un prisionero de guerra estadounidense sometido a un lavado de cerebro en un campo chino de prisioneros y manipulado por los comunistas para intentar asesinar a un candidato a la presidencia estadounidense. Si la Guerra de Corea tuvo algún reflejo en la cultura popular estadounidense fue a través de la película antibélica de Robert Altman, luego serie de televisión y videojuego, MASH, siglas de Mobile Army Surgical Hospital, sobre un hospital de campaña operativo durante aquella guerra. Pero el topónimo Corea sustituía en realidad a Vietnam, y la película se hizo en 1970, en el momento culminante de las protestas populares contra la guerra. En aquella época a los ejecutivos de Hollywood todavía les asustaba presentar al público una película contra la guerra de Vietnam, que era lo que pretendían Robert Altman y el guionista Ring Lardner Jr., pensando que era un tema demasiado delicado como para tratarlo de forma irreverente, y por eso decidieron situar la acción en Corea. Pero cualquiera podía ver que los soldados y oficiales aparecían con las greñas típicas de los años de Vietnam y no con el rapado propio de la época de Corea. Así pues, la brutalidad de la Guerra de Corea nunca penetró realmente en la conciencia cultural estadounidense. En ella, solo en el bando estadounidense, murieron alrededor de 33.000 soldados y otros 105.000 fueron heridos. Las bajas del ejército surcoreano ascendieron a 415.000 muertos y 429.000 heridos. Los gobiernos chino y norcoreano mantuvieron un riguroso secretismo sobre sus bajas, pero los funcionarios estadounidenses estimaban alrededor de 1,5 millones de muertos. En Corea la Guerra Fría se convirtió durante un tiempo en guerra caliente, incrementando las considerables, y crecientes, tensiones entre Estados Unidos y el mundo comunista y profundizando las grietas abiertas en Asia. Aquellas tensiones y divisiones entre ambos bandos del mundo bipolar se agravaron aún más cuando los errores de cálculo estadounidenses provocaron la intervención de la República Popular China. Cuando todo hubo pasado y se llegó a una tregua. Ambos bandos cantaban victoria, pese a que la división final del país apenas difería de la que existía cuando empezó la guerra. Pero Estados Unidos sí había cambiado. Su visión estratégica de Asia no era la misma y también se había alterado mucho la correlación de fuerzas políticas en los propios Estados Unidos. Los estadounidenses que combatieron en Corea a menudo se sintieron después muy apartados de sus compatriotas, que a su juicio no valoraban su sacrificio ni daban importancia a aquella guerra tan lejana. Esta no gozaba de la gloria y legitimidad de la Segunda Guerra Mundial, tan reciente y en la que todo el país parecía compartir un mismo objetivo y cada soldado era una prolongación del espíritu democrático del país y de sus mejores valores. La de Corea era una guerra de desgaste limitada y la población estadounidense decidió pronto que de ella no podía salir nada bueno. Cuando los soldados regresaban de su período de servicio, veían que sus vecinos apenas se interesaban por lo que habían visto y hecho. En las conversaciones se abandonaba pronto el tema de la guerra. Los acontecimientos en el frente interno, los ascensos profesionales, la compra de una nueva casa o un nuevo automóvil eran temas más atractivos. En parte aquello se debía a que las noticias que llegaban de Corea eran casi siempre sombrías. Incluso cuando la guerra iba bien, no iba realmente muy bien. La posibilidad de una gran victoria rara vez parecía próxima y mucho menos una eventual victoria total, especialmente una vez que el ejército chino intervino en la guerra a finales de noviembre de 1950. Poco después se difundió con gran éxito entre los soldados la descripción irónica de aquel largo equilibrio. Morir por un empate. Aquella gran discordancia entre los combatientes y el resto de los ciudadanos estadounidenses, la sensación de que por mucha bravura que mostraran o por muy justificada que estuviera su causa se les atribuía un estatus de segunda clase en comparación con los que habían participado en guerras anteriores, generó en ellos una gran y persistente amargura.